Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis de una obra que ustedes me han solicitado mucho y es la oda que le escribió Pablo Neruda a Federico García Lorca. Es un poema largo, pero también es un poema muy importante por el gran significado que tiene. Sabemos que Federico García Lorca no solamente fue uno de los mejores escritores españoles de todos los tiempos, sino que murió apenas con 38 años de una manera muy dramática, en que él fue asesinado, fue condenado a muerte por la Guardia Civil Española y vamos a estar analizando este poema, que es muy significativo porque muchísimos poetas en ese momento escribieron odas importantes a Federico García Lorca, que es gran escritor, es el autor de La Casa de Bernarda Alba, de Bodas de Sangre, de muchísimos poemas que son parte del romancero gitano. Y obviamente pues fue un poeta, un escritor de teatro sumamente destacado de su tiempo, ¿no? Y pues fue obviamente una gran pérdida para todos que muriera, o mejor dicho, que fuera asesinado tan joven. Entonces vamos a estar analizando este poema, que como les digo es largo. Vamos a analizar las figuras literarias, vamos a analizar la métrica, la rima como siempre, de manera versificada, o sea, por cada uno de los versos. Recuerden que lo aclaro porque ustedes me mandan normalmente muchos poemas para que yo analice dentro del canal. A veces sobrepasa mi capacidad de realizarlos todos y prepararlos todos, pero recuerden que los pasos para analizar un poema son los mismos. Entonces, los pasos que voy a aplicar hoy son los mismos pasos que ustedes pueden aplicar para cualquier otro poema. También vamos a hacer un poquito de análisis de contexto, de la amistad entre estos dos grandes escritores, ¿okay? Porque realmente fueron personas muy cercanas mutuamente y, bueno, además que Federico era un hombre muy querido, muy amado, porque a pesar que pertenecía a una clase no aristócrata, pero sí venía de una familia con trascendencia política, con importancia dentro de su pueblo, del pueblo donde él había nacido, era muy querido y también era muy respetado. Entonces, obviamente, pues esta pérdida fue muy significativa y por eso muchísima gente le escribió poemas y siento que de todos, bueno, es arriesgado lo que voy a decir, pero probablemente este sea de los poemas más sentidos, ¿no? Neruda siempre dijo que lo escribió antes del asesinato de Federico García Lorca. Yo en lo personal no sé, a veces tengo mis dudas porque obviamente me parece increíble que haya sido tan premonitorio. Me da la impresión, y esto es solo una impresión, que puede ser que lo haya empezado antes de que él muriera, pero me parece que se le aplicaron algunos retoques. Ese es mi guessing, ¿no? Mi opinión, porque hay como muchas partes que impresiona la precisión, entre otras cosas, porque en el poema él menciona que a Federico le dieron 15 disparos, realmente esto fue verdad, entonces yo me pregunto cómo lo pudo haber sabido sin haber ocurrido el hecho del asesinato. Pero bueno, más allá de eso, es una oda importante y la vamos a estar analizando hoy. Quiero agradecer a todas las personas que son nuevas en mi canal, a todas las personas también que se han unido a este canal. Les recuerdo que si ustedes desean asesorías personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme y ahí hay diferentes niveles de membresía, desde $34.99, $99.99, $249.99 y $399.99. Así que si ustedes desean ayuda, porque están ahorita atravesando dificultades en un curso de poesía, en un curso de análisis de cuentos, en un curso de teatro, pues como siempre digo, paren de sufrir y busquen la ayuda de una tutora que los pueda acompañar en el proceso y los pueda ayudar. Igual si están elaborando un ensayo, un análisis crítico, pues obviamente yo ofrezco tutorías de todos los temas que hay en mi canal, que ustedes saben que son muchísimos. Entonces, si a ustedes les interesa recibir clases conmigo, pues es sumamente sencillo. Van al botón unirme, también pueden, previo, mucha gente lo hace y me parece bien, mandarme un correo para cotizar precios conmigo. Algunos de ustedes me comparten las unidades, lo que quieren aprender, me parece genial, ¿ok? Y ustedes deciden el nivel que pues les acomoda a sus necesidades. Obviamente, una asesoría conmigo tiene un precio, ¿ok? A veces yo sé que ustedes me envían muchas tareas por correo, me envían muchos trabajos, pero obviamente ustedes tienen que entender que pues
como todo profesional vivo en mi trabajo, entonces pues sí, obviamente recibir clases conmigo tiene un precio. También si solamente se quieren unir para apoyar la producción de contenido de mi canal, pues recuerden que igual en el botón unirme hay un nivel de $2.49 al mes para todas aquellas personas que simplemente quieren apoyar mi canal. Recuerden también que todos los videos que están en YouTube son completamente gratis. Recuerden también que en el link de la descripción siempre les dejo todos los documentos que utilizo para mis transmisiones, para mis pregrabados, así que ustedes también tienen la posibilidad, además de ver la clase, descargar la clase y luego analizarla. Bueno, les recuerdo también los días en que tenemos videos, que son los miércoles, los viernes y los domingos. Por ahora hemos estado teniendo muchos pregrabados porque tengo muchas responsabilidades en mi trabajo, en la universidad donde laboro, y bueno, se me ha hecho bastante difícil estar en los horarios de las transmisiones, pero les garantizo que siempre vamos a tener videos nuevos. Ok, entonces vamos a lo que nos compete. Antes de empezar, agradecerle a todas las personas que son parte de esta comunidad, a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Orlando, a Unidas, a Verónica, a Janet, a Arelis, a Nadia, a Roxana y a Berta, que son personas que son parte de mi programa de membresías. Les agradezco muchísimo por la confianza y por brindarme su apoyo todos los meses. Bueno, a lo que nos interesa entonces. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, a la hora de analizar un poema es leerlo, ¿ok? Pero también es importante contextualizar un poquito quién es el escritor, en este caso, bueno, es Pablo Neruda, y a quién se lo escribió y en qué contexto. O sea, lo que vamos a hacer es esto. Primero vamos a leer el poema, ¿ok? Para que ustedes se vayan empapando un poco, y luego nos vamos a mover al tema del contexto, al tema de la amistad entre estos escritores, y luego vamos a encontrar las figuras retóricas o de pensamiento, vamos a hacer un análisis de contenido, ¿ok? Y vamos a analizar la métrica, la rima y todas las figuras literarias. Entonces nos vamos a mover al poema, ¿ok? Que como ustedes ven es un poco largo, ¿ok? Pero lo vamos a leer. Es importante que lo leamos con pensamiento crítico, tratando de entender lo que quiso decir el autor, ¿ok? Y luego les voy a explicar un poco del tema del contexto, aunque igual recuerden que ustedes lo pueden descargar. Bien, se llama Oda a Federico García Lorca, escrito por Pablo Neruda. Vamos a leerlo primero. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranja enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Porque por ti pintan de azul los hospitales y crecen las escuelas y los barrios marítimos y se pueblan de plumas los ángeles heridos y se cubren de escamas los pescados nupciales, y van volando al cielo los erizos. Por ti las sastrerías con sus negras membranas se llenan de cucharas y de sangre, y tragan cintas rotas y se matan a besos y se visten de blanco. Aquí hay muchas palabras importantes, el tema de los colores yo lo voy a explicar, pero bueno, vayan analizando detenidamente todo lo que quiere decir Neruda con el poema. Recordemos que se lo está dedicando a un escritor que aparentemente en ese momento no había muerto, porque yo insisto que a mí me parece demasiado premonitorio este poema. Hay quien dice que sí, que Federico siempre presintió que iba a morir de manera muy fatal. De hecho, siempre lo dijo. La inmensa mayoría de sus protagonistas en sus obras tienen muertes trágicas. Entonces, bueno, tal vez nunca lo sabremos completamente. A mí me da la impresión que este poema se pudo haber escrito antes de su muerte, pero me parece que Neruda le dio un retoquito ahí con algunos datos interesantes después de la muerte de Federico García Lorca. Igual eso no le quita ni le pone más al poema, el poema es importante y van a ver todo el simbolismo que tiene detrás. Cuando vuelas vestido de durazno, cuando ríes con risa de arroz huracanado, cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, me moriría por lo dulce que eres, me moriría por los lagos rojos, en donde en medio del otoño vives, con un corcel caído y un dios ensangrentado. Me moriría por los cementerios, que como cenicientos ríos pasan, con agua y tumbas de noche, entre campanas ahogadas, ríos espesos como dormitorios de soldados enfermos, que de súbito crecen hacia la muerte,
en ríos con números de mármol y coronas podridas y aceites funerales. Aquí hay muchos datos interesantes. Me moriría por verte de noche, mirar pasar las cruces anegadas, de pie, llorando. Porque ante el río de la muerte lloras, abandonadamente, heridamente. Ven, es lo que les digo, o sea, a mí me parece que este poema ya tenía información y por lo menos se retocó un poco después de la muerte de Federico. Porque ante el río de la muerte lloras, abandonadamente, heridamente, lloras, llorando, con los ojos llenos de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Si pudiera de noche, perdidamente solo, acumular olvido y sombra y humo sobre ferrocarriles y vapores, con un embudo negro mordiendo las cenizas, lo haría por el árbol en que creces, por los nidos de aguas doradas que reúnes y por la enredadera que te cubre los huesos, comunicándote el secreto de la noche. Ciudades con olor a cebolla mojada esperan que tú pases cantando roncamente y silenciosos barcos de esperma te persiguen. Aquí yo tengo una teoría que se la voy a explicar cuando estemos analizando las figuras retóricas. Y golondrinas verdes hacen nido en tu pelo. Y además caracoles y semanas, mástiles enrollados y cerezas definitivamente circulan cuando asoman tu pálida cabeza de 15 ojos, esto es un dato muy importante, y tu boca de sangre sumergida. Si pudiera llenar de hollín las alcaldías y sollozando derribar relojes, sería para ver cuando a tu casa llega el verano con los labios rotos. Llegan muchas personas de traje agonizante, llegan regiones de triste esplendor, llegan arados, muertos y amapolas, llegan enterradores y jinetes, llegan planetas y mapas con sangre, llegan buzos cubiertos de ceniza, llegan enmascarados arrastrando doncellas atravesadas por grandes cuchillos. Llegan raíces, venas, hospitales, manantiales, hormigas. Llega la noche con la cama en donde muere entre las arañas un húsar solitario. Llega una rosa de odio y alfileres. Llega una embarcación amarillenta. Llega un día de viento con un niño. Llego yo, aquí un dato importante, llego yo con Oliverio, Nora, Vicente Alexandre, Telia, Maruca, Malva Marina, María Luisa Hilarco, La Rubia, Rafael Ugarte, hay palabras poderosas o nombres poderosos aquí, Cotapo, Rafael Alberti, Carlos, Bebé, Manolo, Alto Laguirre, Molinari, Rosales, Concha Méndez y otros que se me olvidan. Ven a que te corone, joven de la salud y de la mariposa, joven puro, como un relámpago, como un negro relámpago perpetuamente libre y conversando entre nosotros. Y ahora, cuando no queda nadie entre las rocas, hablemos sencillamente como eres tú y soy yo. ¿Para qué sirven los versos si no es para el rocío? ¿Para qué sirven los versos si no es para esa noche en que un puñal amargo nos averigua para ese día, para ese crepúsculo, para ese rincón roto, donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir? Es lo que les digo, ¿no? Hay muchos datos premonitorios y muchos datos específicos de la muerte de Federico García Lorca. Que vamos a hablar de eso. Ustedes saben que en mi canal yo tengo un análisis, la elaboración de un ensayo biográfico sobre la vida de Federico García Lorca, por si ustedes quieren ahondar más en la vida del escritor. Recuerden que este poema está escrito por Neruda, dedicado a Federico. Sobre todo de noche, hay muchas estrellas, todas dentro de un río, como una cinta junto a las ventanas de las casas, llenas de pobres gentes. Alguien se les ha muerto, tal vez, han perdido sus colocaciones en las oficinas, en los hospitales, en los ascensores, en las minas. Sufren los seres tercamente heridos y hay propósito y llanto en todas partes. Mientras las estrellas corren dentro de un río interminable, hay mucho llanto en las ventanas. Los umbrales están gastados por el llanto. Las alcobas están mojadas por el llanto, que llega en forma de ola a morder las alfombras.
Federico, tú ves el mundo, las calles, el vinagre, las despedidas en las estaciones, cuando el humo levanta sus ruedas decisivas, hacia donde no hay nada, sino algunas separaciones, piedras, vías férreas. Hay tantas gentes haciendo preguntas por todas partes. Hay el ciego sangriento, y el iracundo, y el desanimado, y el miserable, el árbol de las uñas, el bandolero, con la envidia a cuestas. Así es la vida, Federico. Aquí tienes las cosas que te puede ofrecer mi amistad de melancólico varonil. Ya sabes por ti mismo muchas cosas y otras irás sabiendo lentamente. Entonces, vamos a explicar un poquito el contexto en el que se escribe este poema. Pues bueno, resulta que Federico García Lorca y Pablo Neruda eran grandes amigos. De hecho, cuando Pablo Neruda tiene a su hija Malva Marina, que se llamaba Malva, que fue una hija que nació con hidrocefalia, la única hija de Pablo Neruda, Federico García Lorca le escribió un poema a esta niña. Ustedes saben que en este sentido, como padre, Pablo Neruda no fue para nada un ejemplo. Pero bueno, estamos aquí analizando el tema de su obra y obviamente este poema es muy importante y es parte además de la inmensa mayoría de los cursos de literatura, tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos, en la misma España. Entonces, bueno, que tengo opiniones, ustedes saben, bastante fuertes con respecto a Pablo Neruda y lo que era como ser humano. No se puede negar que sí fue un escritor destacado. Entonces, ellos eran muy amigos. De hecho, Pablo Neruda incluye en sus memorias un capítulo referente a la homosexualidad de Federico García Lorca, porque ustedes saben, lo he dicho en muchísimos de mis videos, que desafortunadamente en el tiempo en que vivió Federico García Lorca, la homosexualidad era algo muy mal visto. Entonces, obviamente, no por los artistas, las personas que eran cercanas a Federico García Lorca, entre ellos todos los escritores que menciona Neruda, que ya vamos a platicar de eso también, sabían perfectamente que él era homosexual, que él tenía pareja, y eso no es absolutamente nada malo. Pero estamos hablando, imagínense, él muere en 1936, entonces estamos hablando de una época y de una España muy conservadora, donde esto era algo mal visto, desafortunadamente. En ese sentido creo que hemos avanzado muchísimo. Y además tengo que destacar que esto fue muy importante y definió la obra de Federico García Lorca porque él siempre se sintió marginado por la sociedad, o sea que él no podía decir abiertamente cuáles eran sus inclinaciones en cuanto a pareja, ¿no? Sus inclinaciones homosexuales. Y eso fue muy importante en la vida de Federico porque hizo que él se acercara mucho a los sectores marginados y desprotegidos. Por eso es que él tiene muchas obras donde él se lo dedica a la población gitana porque él se sentía identificado con la población gitana, con las clases bajas, con las clases marginadas, porque él mismo, a pesar de pertenecer a una familia tremendamente rica, su padre era un político súper importante. Independientemente de eso, él sabía que no podía decir abiertamente cuál era su orientación sexual, que eso podía perjudicar su obra, su carrera. Recordemos también que Federico García Lorca tuvo un gran amor que fue el pintor surrealista Salvador Dalí. Y esta fue una relación sumamente tumultuosa porque Salvador Dalí era muy cruel, esa es la verdad, con Federico se burlaba de él, además lo obligaba a hacer cosas que Federico no quería y que las hizo por amor. Si ustedes tienen interés en descubrir lo tormentosa que fue esta relación, se pueden ir a mi en vivo sobre la vida de Federico García Lorca. Entonces entender todo esto es importante porque hay algunas alusiones dentro del poema a la homosexualidad de Federico García Lorca. Obviamente, Neruda lo dice de una manera muy elegante, de una manera muy sutil, porque como gran amigo de Federico no lo quería afectar desde ningún punto de vista, ¿no? Entonces, él fue muy cauteloso a la hora de hacer este poema, pero sí podemos encontrar dentro del poema palabras clave muy simbólicas que representan, pues, esto, ¿no? La homosexualidad de Federico. Además, pues se sabe que ellos, como les digo, eran grandes amigos. Federico García Lorca, pues, conoció a la hija de Pablo Neruda. Ustedes saben que Pablo Neruda al final va a terminar abandonando a esta niña, va a terminar abandonando a su esposa, va a casarse incluso con otra persona, a pesar de estar casado con esta primera esposa, ¿ok? Que prácticamente la deja en el olvido, en el repudio, igual hace con su hija. Pero bueno,
no estamos aquí para hablar de las debilidades como hombre de Pablo Neruda, sino que estamos aquí para hablar de este poema. Ahora, ¿en qué contexto se escribe? Recordemos que estamos hablando que este poema nace en el contexto de la Guerra Civil Española, ¿ok? Recordemos que Franco logra al final imponerse y hay una dictadura militar dentro de España, y esto también es muy importante porque hay claras alusiones a la guerra dentro del poema, ¿no? Entonces, obviamente, porque está escrito en un momento en que hay guerra, hay una guerra civil que está obviamente desmembrando a toda la sociedad española, hay muchísimos muertos y por eso hay palabras muy importantes dentro del poema, ya la vamos a analizar, pero la palabra muerte, la palabra coronas, la palabra tumbas, ¿no? Y todo eso evidentemente tiene un fuerte significado dentro de la obra, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Qué otra cosa importante podría decir antes de que entremos al análisis del poema? Bueno, que Pablo Neruda siempre ha dicho que este poema se escribió antes de la muerte de Federico García Lorca. Hay mucha gente que dice que Federico tuvo premoniciones, ¿ok? Yo la verdad es que soy un poco escéptica con estas cosas, pero que él tuvo premoniciones con respecto a que iba a morir de manera trágica. Creo que de una u otra manera Federico sabía que la actitud crítica que él tenía contra la dictadura militar, porque lo decía en entrevistas, porque lo expresaba en su obra, incluso en la casa de Bernarda Alba, la misma Bernarda lo que representa es precisamente la dictadura militar, ¿no? Recordemos que en la casa de Bernarda Alba es esta mujer, esta madre cruel, ¿no? Que se impone a todas sus hijas. Entonces, evidentemente, Federico sí tenía una voz crítica contra la dictadura militar, sí hubo muchas amenazas, hubo mucha gente que decía que lo iban a matar, pero creo que en el fondo es que nadie creyó que realmente Franco o la Guardia Civil llegara a tomar esta decisión por el gran costo político que iba a tener, porque cuando matan a Federico García Lorca ya él era un poeta consagrado, era un dramaturgo consagrado, había viajado a diferentes países. Además, era un escritor muy querido y yo creo que nadie creyó que realmente esos rumores que había de que lo iban a matar por homosexual y por comunista, aunque quiero aclarar que, en mi opinión, Federico García Lorca jamás fue comunista, simplemente él fue una persona que estaba a favor de las clases desposeídas, que es muy diferente a ser comunista. Por eso cuando yo leo a veces que lo mataron por comunista, es que dijeron, pero en realidad él nunca fue comunista. Ahora, con el paso del tiempo se ha descubierto y se cree, es una de las teorías más aceptadas actualmente, que a Federico no lo matan por ninguna de estas razones, que esto fue como la justificación, porque de hecho se han encontrado documentos donde dice que a él lo condenan por homosexual y comunista, pero con el paso del tiempo han salido libros, obras importantes, que han demostrado que realmente esa fue la justificación, pero el verdadero motivo fue porque su padre tenía rencilla con otra familia muy importante de su época y fue un ajuste de cuentas. Esa es actualmente, de hecho, la teoría más aceptada sobre la muerte de Federico García Lorca. Y hay otro dato bien curioso que lo quiero dar porque es importante saberlo, y es que el cuerpo de Federico García Lorca al día de hoy, en 2022, no se ha encontrado. O sea, no se sabe dónde está enterrado, pero sí se tienen algunos datos muy escabrosos, como que fueron 15 disparos los que recibió. ¿Por qué tenemos este dato que me parece importante? Porque no tenemos el cuerpo, pero tenemos estos datos. Bueno, por varias razones, porque sí se tienen documentos donde se registra que a él se lo llevan preso y que lo asesinan a las 5 de la madrugada, un paredón de fusilamiento, eso se sabe. Y además porque se sospecha que el padre de Federico, que era un hombre muy rico y muy importante en ese momento, que no era obviamente aliado a la dictadura de Franco, pero que sí era un político importante, recuperó el cuerpo de su hijo y lo enterró en el cementerio familiar. Con esto no tenemos pruebas completamente concluyentes, pero dato bien curioso es que la familia de Federico García Lorca siempre ha pedido que no se busque el cuerpo de Federico, o sea, que se le deje descansar en paz, lo cual siempre ha generado mucha duda porque en lo personal, si a un familiar mío, por ejemplo, espero que no, por supuesto, pero si a un familiar mío le pasara algo, yo quisiera que se hiciera una investigación, que se descubriera quién lo hizo, quién lo asesinó, y la familia de él nunca ha querido. Lo cual, pues, vuelve a fortalecer esta teoría
de que en realidad ellos hicieron su propia investigación, que ellos sí saben quién lo mató, que además ellos recuperaron el cuerpo, pero no lo pueden decir y nunca lo van a decir porque esto sería también reconocer que de una u otra manera ellos tuvieron un acercamiento con Franco. Entonces, obviamente, pues considerando la dictadura militar y todo el repudio que generó, pues no era conveniente para la familia de Federico García Lorca reconocerlo, pero yo sí opto por esta opción de que ellos sí recuperaron el cuerpo y por eso tenemos muchos datos de la muerte. Entonces, y un poco cómo fue la muerte, pues había ya rumores de que a Federico García Lorca, como les decía, lo iban a matar. Mucha gente le había dicho incluso que salía del país, que era peligroso que él se mantuviera en España, él nunca se quiso ir. Incluso después de la muerte de él, todos sus amigos prácticamente se van al exilio, ahí sí ya asustados, porque al final habían ejecutado este asesinato. Y él se va a esconder a casa de su familia, a su pueblo, un pueblo donde él además había crecido y donde lo querían mucho. Y entonces su padre le dice que se vaya a ocultar en la casa de uno de sus mejores amigos, que era un franquista muy reconocido, ¿ok? Sabiendo de que allí no lo iban a matar, ¿no? Pero tristemente a Federico se le acaba el tabaco, ¿ok? Recordemos que él era un niño rico, ¿ok? No lo digo con ninguna mala voluntad. Yo siempre he pensado que, bueno, uno no elige dónde nacer y además ser rico no es nada malo. En realidad todos quisiéramos nacer con ese plus, ¿no? Y entonces él pues se le acaba el tabaco, él era un hombre que siempre había tenido lujo, además era un hombre muy fino, y entonces en la casa donde él estaba no había la marca de tabaco que él quería y él decidió ir a una tiendita de la esquina y en ese trayecto, como ya lo andaban buscando para matar, lo encuentran, lo apresan, se lo llevan y lo asesinan a las 5 de la mañana en un paredón de fusilamiento. Y bueno, desafortunadamente ese es el fin de Federico García Lorca. Ok, ahora sí nos vamos a centrar en el poema. Obviamente, Oda a Federico García Lorca de Pablo Neruda es una oda, ok, obviamente hacia este poeta. Entonces vamos a comenzar. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Aquí obviamente hay anáforas, si pudiera, hay una repetición, ¿ok? ¿Por qué lo hacemos? Porque la anáfora le da musicalidad a nuestra poesía. También recordemos que aquí en Casa Sola tenemos un epíteto, recordemos que el epíteto, el objetivo de este en vivo no es explicar a detalle cada una de las figuras, lo voy a decir por arribita, pero recuerden que si ustedes quieren ahondar en todas las figuras, que son aproximadamente 200, yo tengo 35 videos en mi canal destinados a qué son las figuras, cómo se elaboran, hay videos seccionados con las más importantes, las más complejas, haciendo ejemplos, entonces hay muchísimos videos. Entonces solamente lo voy a explicar de manera general. En Casa Sola tenemos un epíteto. Y luego algo bien curioso, si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelo, vean aquí esto tan hiperbólico, ¿no? Si pudiera sacarme los ojos y comérmelo, o sea, es una exageración, ¿no? Totalmente, algo además imposible. Lo haría por tu voz de naranja enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Aquí obviamente, ¿qué está queriendo decir? O sea, si pudiera llorar de miedo, si pudiera sacarme los ojos y devolverte la vida, ¿ok? Lo haría por tu voz de naranja enlutado y por tu poesía que sale dando gritos, ¿no? Entonces, obviamente aquí y por tu poesía que sale dando gritos tenemos claramente una personificación, como si la poesía pudiera dar gritos. ¿Y qué es lo que quiere decir en esta estrofa Pablo Neruda? O sea, si pudiera con todo este sacrificio devolverte la vida, devolverte la voz, devolverte la poesía, lo haría. Y por eso es que yo tengo la teoría, y nadie me saca de aquí, que esta oda o se escribió después de la muerte de Federico García Lorca o la escribió antes pero después la retocó. Porque hay datos que es imposible que Neruda haya sabido. Porque por ti pintan de azul los hospitales, recordemos que el azul, que representa la tragedia, la muerte en la obra de Federico García Lorca. Entonces obviamente Pablo Neruda está tomando estos elementos importantes de la obra de Federico. Entonces por eso dice, por ti pintan de azul los hospitales, ¿no? Porque el azul era un color que usaba mucho Federico García Lorca en su obra. Y crecen las escuelas y los barrios marítimos. Aquí tenemos también un epíteto. Y se pueblan de plumas los ángeles heridos, otro epíteto,
y se cubren de escamas los pescados nupciales. Aquí tenemos otro epíteto, y van volando al cielo los erizos. Por ti las sastrerías con sus negras membranas, otro epíteto, se llenan de cucharas y de sangre. Aquí me llama mucho la atención este dato, y se llenan de cucharas y de sangre. ¿Por qué? Porque recuerden que este poema está escrito en un momento en que hay una guerra civil española, hay asesinatos, la Guardia Civil, Franco estaba pues además matando a muchísimos poetas, a muchísimas personas, los soldados obviamente que van a combate morían de ambos lados. Entonces hay una clara alusión a este tema de la muerte, de la sangre y de la guerra, ¿no? Y tragan cintas rotas, un epíteto, y se matan a besos, aquí hay una hipérbole, y se visten de blanco. Aquí tenemos algo importante, y se visten de blanco, que ustedes saben que el blanco es un color que representa pureza. Aquí tenemos además una repetición de la I, que les he dicho que esta figura se llama polisíndeto, que es la repetición relativamente, voy a agrandar un poquito, relativamente innecesaria de la I, pero que tiene un sentido dentro de las figuras literarias, ¿no? Para darle también mayor sonoridad, mayor musicalidad, ¿no? Entonces eso es también importante. Y bueno, ¿qué es lo que quiere decir, no? Porque además, obviamente lo leo, identifico la figura y también estoy haciendo a la vez el análisis de contenido, ¿no? Por ti las sastrerías con sus negras membranas se llenan de cucharas y de sangre, y traen cintas rotas y se matan a besos y se visten de blanco. Cuando vuelas vestido de durazno, cuando ríes con risa de arroz huracanado, cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes, la garganta y los dedos, me moriría por lo dulce que eres. Evidentemente, o sea, ¿qué es lo que le está diciendo? Que él tenía una risa que lo llenaba todo, que tenía una gran personalidad, porque eso lo decía mucha gente de Federico, que tenía como un don de gente, ¿no? Una gran personalidad, o sea, que llenaba todos los espacios, era una persona que caía bien, que hacía reír, entonces era como el alma de la fiesta, y a eso se está refiriendo Neruda. Vean ustedes cómo él nuevamente recurre a la anáfora, cuando, ¿no? Cuando vuelas vestido de durazno, cuando ríes, ¿no? Aquí además en ríes, en risa, recuerdan que hay una derivación, que son palabras que tienen la misma raíz, ¿no? Entonces, cuando ríes con risa de arroz huracanado, cuando para cantar sacudes las arterias y los dientes, aquí en arterias y dientes hay una figura que se conoce como sinécdoque, ¿no? Que es cuando hacemos alusión a una parte de la persona, ojos, dientes, frente, los pies, las manos, los dedos. Aquí lo vuelve a hacer, la garganta y los dedos. ¿Y por qué dice eso? Porque a Federico le gustaba mucho cantar. No es que era un cantante profesional, sino que le gustaba cantar. Entonces, en las fiestas normalmente cantaba, tocaba instrumentos. De hecho, Federico inicialmente quería ser cantante, tocaba muy bien el piano, la guitarra, él quería dedicarse a la música, pero su padre pues no lo apoyó en eso y pues le dijo que no, pero le pagó muy buenos colegios para que él estudiara literatura, y de hecho él estudió en uno de los colegios más exclusivos y más importantes de España en ese momento. Algo bastante equivalente a Oxford, que era una especie de internado donde iban aquellos niños de familias privilegiadas y que además habían demostrado talento, ¿no?, para la literatura. Entonces, por eso él lo menciona, ¿no? Para dar esos datos de Federico, que le gustaba mucho cantar, le gustaba mucho reír, era el alma de la fiesta, ¿no? Entonces, vean cómo de manera hiperbólica dice, me moriría. Bueno, tal vez no se moriría, pero es una manera todavía de acentuar ese sentimiento que lo extraña, que le duele lo que le ha pasado, ¿no? Me moriría por lo dulce que eres, me moriría por los lagos rojos. Vean qué importante esto. Aquí hay anáforas, pero aquí en lagos rojos, ¿ok? Aquí hay un epíteto, y por eso sigo diciendo que este poema se escribió después de la muerte de Federico. Me moriría por los lagos rojos. ¿Por qué los lagos están rojos? Por la sangre de Federico García Lorca y por la sangre también, apostaría a decir yo, de todas las personas que están muriendo en la guerra, ¿no? De forma tal que los lagos se ponen rojos. En donde en medio del otoño vives, con un corcel caído y un dios ensangrentado. Aquí nuevamente, ¿okay?, hay una clara alusión a la muerte. Dios ensangrentado, ¿no?
sangre, corcel caído. Recordemos que para Federico el caballo, el corcel era representante de la fuerza, también del poder sexual, de la hombría. Entonces me llama mucho la atención que Neruda hace alusión a estos elementos importantes dentro de la obra de Federico García Lorca. Entonces dice corcel caído. Para mí el corcel caído es el mismo Federico, ¿no? Porque está muerto. Me moriría, nuevamente vuelve con la anáfora, me moriría por los cementerios, que como cenicientos ríos pasan con agua y tumbas de noche entre campanas ahogadas. Vean aquí, importante nuevamente, palabras clave, me moriría por los cementerios. ¿A qué se refiere? Obviamente los cementerios están llenos de tumbas, están llenos de muertos, porque hay una guerra en ese momento en España. Que como cenicientos ríos, vean cómo compara, y esos ríos son cenicientos, oscuros, no hay cenizas, obviamente, hay muerte. Y vienen dos palabras importantes aquí, agua y tumbas, que agua, recordemos que para Federico García Lorca representa la fuerza de la naturaleza y obviamente pues las tumbas es la muerte, ¿no? De noche entre campanas ahogadas, o sea, y las campanas obviamente de la muerte, de la desgracia, de la tragedia. Ríos espesos como dormitorios, ¿no? Aquí tiene obviamente una comparación con el uso del como, y ahora viene de soldados enfermos que de súbito crecen hacia la muerte. Vean cómo repite mucho la palabra muerte, muerte, soldados enfermos. Aquí tenemos un epíteto. Y vean que lo dice claramente, de soldados enfermos que de súbito crecen. ¿Por qué? Porque hay una guerra y cada vez hay más y más muertes. Que de súbito crecen hacia la muerte en los ríos, ¿no? A los ríos va a parar toda esta muerte, esa desolación, esta tristeza. Con números de mármol, evidentemente es una metáfora de que estos números de mármol representan las tumbas, ¿no? Los soldados vienen a sumar caídos, ¿no? A las cifras de muertos. Y ahora viene otro dato muy curioso, dice, y coronas podridas y aceites funerales, ¿no? Porque obviamente, ¿qué significa esto de coronas podridas? Vean que no solo dice Neruda coronas, aceites, sino que además dice coronas podridas. O sea, hay tantas coronas, tantas, porque hay tantos muertos en la guerra, entre ellos Federico, pero no solo Federico, toda la gente que muere en la guerra civil, toda la gente que es asesinada por la dictadura de Franco. Entonces, obviamente todo esto representa que hay muchos muertos, ¿no? Y son tantas las coronas que se pudren. Nuevamente recurre a la anáfora, me moriría por verte de noche, mirar pasar las cruces anegadas de pie llorando. Y aquí voy a dar un dato interesante. Dicen que en una de las fiestas en que estaba Federico, estaba Pablo Neruda, estaba Rafael Alberti y muchísimos de sus amigos, dicen que él se despertó en una madrugada llorando, sabiendo que algo malo iba a ocurrir. Esto lo han dicho muchos de sus amigos, por eso es que las personas dicen que hubo una especie de premonición, que Federico presentía que lo iban a matar. Esto no lo podemos saber, pero en esta estrofa Neruda claramente se está refiriendo a ese evento, ¿okay? Donde sí se sabe que él se despertó con una gran pesadilla y estaba llorando, gritó, salió, corrió, fuera de la casa donde ellos estaban reunidos, porque recordemos que Federico pertenecía junto con Neruda y muchísimos otros poetas y escritores que va a mencionar Neruda más adelante a la cúpula, a la crema innata en ese momento de los escritores de su tiempo. Entonces sí, mucha gente ha comprobado esto. Entonces me moriría por verte de noche, mirar las cruces anegadas, nuevamente una alusión a muerte, de pie llorando, ¿no? Porque se dice que lo vieron llorando y le dijeron, Federico, vuelve a la casa, fue solo una pesadilla. Pero se dice que eso realmente fue como una premonición de que lo iban a matar. Porque ante el río de la muerte lloras, aquí viene nuevamente una alusión a ese evento, ¿ok? Porque ante el río de la muerte lloras abandonadamente, heridamente. Y vean ustedes cómo usa la derivación, lloras, lloras, llorando. ¿Ok? Recuerden que la derivación es una figura donde repetimos palabras con la misma raíz. Lloras, lloras, llorando. Si se fijan es el verbo llorar en diferentes conjugaciones, un uso de gerundios, distintas conjugaciones. Entonces aquí hay otro dato interesante, porque ante el río de la muerte lloras, porque él estaba llorando en la pesadilla, él se despierta llorando, los amigos van y le dicen, Federico, tranquilo, todo va a estar bien. Y aproximadamente un mes después, ya habiendo terminado la casa de Bernarda Alba, a él lo matan. Entonces aquí también vemos algo importante, una figura que se conoce como prefiguración.
La prefiguración es una figura literaria donde el escritor nos empieza a avisar que algo malo va a pasar dentro del poema. Y efectivamente es una prefiguración. Todo esto, además, es una escena muy visual. Es otra figura literaria que se llama imagen. Hay diferentes imágenes, la visual, la auditiva o sonora. Entonces es una imagen visual porque lo estamos viendo a él. Vean, porque ante el río de la muerte lloras. Él estaba llorando después de la pesadilla, abandonadamente, heridamente, lloras, con los ojos llenos de lágrimas, de lágrimas, de lágrimas. Aquí tenemos una reduplicación en la repetición de lágrimas, lágrimas, lágrimas. Y aquí él está haciendo alusión a ese evento, ¿no? Esa pesadilla que él tiene, él se levanta llorando, sale fuera de esta casa, los amigos lo buscan, tratan de calmarlo, pero él se queda llorando. Entonces, es un evento que fue bastante premonitorio. Si pudiera de noche, perdidamente solo, sigue diciendo Neruda, acumular olvido y sombra y humo, vean el uso del polisíndeto, sobre ferrocarriles y vapores, con un embudo negro, aquí tenemos un epíteto, mordiendo las cenizas representan la muerte obviamente, lo haría por el árbol en que creces, aquí hay un dato interesante, por los nidos de aguas doradas que reúnen, porque ustedes saben que cuando una persona muere y la entierran, pues se sabe que todo nuestro cuerpo alimenta realmente a las plantitas, ¿no? Eso es algo pues que sirve en nuestro cuerpo de abono. A eso se está refiriendo. Lo haría por el árbol en que crece. O sea, porque obviamente a Federico lo enterraron en algún lugar. No se cree que su familia lo enterró en el cementerio familiar. Y obviamente sabemos que los árboles, las plantas, se alimentan de los cuerpos de las personas. Entonces a eso se refiere. Lo haría por el árbol en que creces, ¿no? Por los nidos de aguas doradas que reúnes, nuevamente aquí tenemos un epíteto, y cómo son esas aguas que al final, esos ríos que atraviesan la tierra y que se llevan esos restos, esa ceniza, pues estas aguas son doradas porque se llevan el cuerpo del gran Federico García Lorca. O sea, estas aguas no se llevan el cuerpo de cualquiera, por eso aguas doradas. Y por la enredadera que te cubre los huesos. Evidentemente, clarísimo aquí la muerte, por eso les digo que para mí este poema fue post la muerte de Federico García Lorca, que digan lo que digan. Entonces, y por la enredadera que te cubre los huesos, ¿no? Y por esas plantas que te cubren los huesos del lugar donde te enterraron. Aquí la palabra hueso, obviamente sabemos que tiene una seria implicación de muerte, comunicándote el secreto de la noche. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál será el secreto de la noche? Para mí el secreto de la muerte, ¿no? Porque la muerte es un secreto para todos. ¿Ok? Nadie de las personas que están en esta transmisión ahora, ni ustedes ni yo, podemos saber en sí cómo es la muerte. Entonces, creo que a eso se refiere, comunicándote el secreto de la noche. Ciudades con olor a cebolla mojada, aquí tenemos un epíteto, esperan que tú pases, cantando roncamente, porque recordemos que a Federico le encantaba cantar, y silenciosos barcos de esperma te persiguen. Aquí yo me voy a tomar una libertad artística. En este caso va a ser una libertad como profesora. Para mí, esto y silenciosos barcos de esperma te persiguen. Para mí es una clara alusión a la homosexualidad de Federico García Lorca. ¿Ok? Porque tiene todo un sentido, barcos de esperma, o sea, para mí tiene todo un sentido simbólico. Esto obviamente no lo leí en ningún lado, pero para mí tiene todo el sentido del mundo, ¿no? También leí en algunos lugares que podría referirse a los soldados que lo persiguieron, barcos de esperma, podría ser, pero para mí aquí hay como un sentido, una alusión a la homosexualidad de Federico. Y golondrinas verdes hacen nido en tu pelo. ¿Por qué la palabra verde? Recordemos que verde es un color muy importante en la obra de Federico García Lorca, que representa muerte, tragedia y desgracia. Entonces, evidentemente, Neruda está hábilmente usando todos estos elementos de la poesía de Federico García Lorca para construir esta oda y rendirle tributo usando todo este simbolismo que tenía Federico García Lorca. Por eso leer a Federico García Lorca no es tan fácil, porque si no te sabes la simbología, no puedes interpretar bien el poema. Seguimos. Y además caracoles y semanas, mástiles enrollados y cerezas, definitivamente circulan cuando asoman tu pálida cabeza. Aquí viene un dato súper importante de 15 ojos
y tu boca de sangre sumergida. Dígame sí o no que es súper evidente que este poema se tiene que haber escrito después de la muerte de Federico García Lorca, porque hoy sabemos que le metieron 15 tiros a su cuerpo. ¿Cómo Neruda iba a poder saber esto? O sea, yo no me creo la historia de que esta oda se escribió antes, porque él da datos demasiado precisos, y esto para mí es un dato súper clave. 15 ojos representan los 15 disparos que recibió el cuerpo de Federico García Lorca. Y tu boca de sangre sumergida. Obviamente hay una clara alusión a su asesinato. Les recuerdo que al lado de todo el documento que ocupo, les dejo las figuras retóricas, que he ido explicando por si ustedes quieren descargarlo y verlo detalladamente. Vamos a seguir. Si pudiera llenar de hollín las alcaldías, aquí hay un hipérbato, un desorden, una descolocación de los elementos, y sollozando derribar relojes, sería para ver cuándo a tu casa llega el verano con los labios rotos. Aquí en labios rotos tenemos un epíteto, vean la anáfora, llega, la repetición. Recordemos que la anáfora es la repetición de la misma palabra al inicio de diferentes versos. Recuerden que si fuera dentro del mismo verso sería reduplicación. Si fuera al final, por ejemplo, si estuviera aquí al final, sería epífora. Entonces, llega el verano con los labios rotos, llegan muchas personas de traje agonizante, evidentemente aquí luto, muerte, llegan regiones de triste resplandor. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que Federico era un hombre muy querido, entonces se está refiriendo a que mucha gente llegó a brindarle sus respetos a la familia, las condolencias, como les digo, aunque el cuerpo en sí nunca se pudo velar, ¿ok? Pero se rumora, y yo lo creo, que la familia sí tenía el cuerpo. Sin embargo, pues las personas solo pudieron ir a dar sus condolencias porque la familia pues nunca reveló que el cuerpo ellos lo tenían, nunca se dijo. Entonces, pues es algo que quedó así como en ese momento, entendamos, en una dictadura militar, quedó bastante oscuro, pero al día de hoy se sabe que sí, ellos lograron recuperar el cuerpo y obviamente lo velaron muy en secreto de la familia. Llegan arados muertos y amapolas, nuevamente, alusión a la muerte. Llegan flores, obviamente porque mucha gente le mandó coronas de flores a la familia. Llegan enterradores y jinetes. Llegan planetas y mapas con sangre, ¿no? Obviamente todo esto son metáforas de la guerra. Llegan buzos cubiertos de cenizas. Llegan, sigue con la anáfora, enmascarados, arrastrando doncellas, atravesadas por grandes cuchillos. Aquí nuevamente recordemos que hay una alusión a la guerra. Ustedes saben que en la guerra se cometen atrocidades. Se sabe además que la Guardia Civil le gustaba llegar a poblaciones pobres donde mataban a todo el mundo, abusaban de las mujeres. Por eso dice arrastrando doncellas atravesadas por grandes cuchillos. Aquí hay un epíteto. Llegan raíces, venas, hospitales, manantiales, hormigas. Llega la noche con la cama en donde muere entre las arañas un húsar solitario. Esta palabra húsar, aquí les digo lo que significa: soldado perteneciente a un antiguo cuerpo de caballería ligera de la Rusia zarista, caracterizado por vestir un uniforme militar similar al del ejército húngaro. Entonces a eso se está refiriendo, ¿no? O sea, muere entre las arañas un húsar solitario, o sea, se está refiriendo a los soldados. Viene nuevamente la anáfora, llega una rosa de odio y alfileres, llega una embarcación amarillenta, llega un día de viento con un niño. Llego yo, y ahora viene algo muy importante. Neruda va a mencionar estos nombres de todos los amigos de Federico García Lorca que estaban tremendamente descorazonados por el asesinato de este gran escritor. Oliverio, Nora, Vicente, Delia, Maruca, Malva, María Luisa y Larco. Me parece que aquí en Malva Marina me da la impresión que se está refiriendo a su hija. No estoy completamente segura, porque recordemos que Neruda siempre negó a esta niña, pero bueno, se llama Malva. La Rubia, Rafael Ugarte, Cotapos, Rafael Alberti, Carlos, Bebé, Manolo, Alto Laguirre, Molinari, Rosales, Concha Méndez. Está mencionando a todos estos escritores que eran muy amigos de Neruda y de Federico García Lorca y que lloraron profundamente la muerte de este escritor. De hecho, muchos de ellos también le escribieron odas a Federico. Y otros que se me olvidan. Ven a que te corone, joven de la salud y de la mariposa, joven puro. Obviamente, ¿quién es este joven de la salud? ¿Quién es este joven puro? Obviamente Federico. Aquí nuevamente, aquí en joven puro tenemos un epíteto, joven de la salud.
Aquí se está refiriendo a que Federico García Lorca murió con apenas 38 años, o sea, era un muchacho tremendamente joven, muy talentoso y con toda la vida por delante, y por tanto pues es súper triste. Siempre es terrible cuando asesinan a alguien, pero cuando muere alguien con tanto potencial es todavía, yo creo, más doloroso. Entonces, como un negro relámpago perpetuamente libre, ¿no? Símil y conversando entre nosotros, ¿no? Se está refiriendo a él. Ahora, cuando no queda nadie entre las rocas, hablemos sencillamente como eres tú y soy yo, no se está haciendo una clara alusión a la amistad que había entre ellos. ¿Para qué sirven los versos si no es para el rocío? Aquí viene una interrogación retórica, la repite de nuevo. ¿Para qué sirven los besos si no es para la noche? Vean ustedes también un paralelismo entre ambos versos porque prácticamente son idénticos. Vean, ¿para qué sirven los versos? ¿Para qué sirven los versos? ¿Okay? Y lo que cambia es rocío y noche. Cuando tengan esto, dos versos que son casi idénticos, hay un paralelismo entre ellos. Esto pues, se conoce como paralelismo. Además, hay una interrogación retórica en esta pregunta, en que un puñal amargo nos averigua para ese día cuál es ese puñal amargo, el puñal que lo ha matado, para ese crepúsculo, para ese rincón roto, un epíteto, donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir, evidentemente una alusión obvia al momento de la muerte de Federico García Lorca, ¿no? Donde el golpeado corazón del hombre se dispone a morir, ¿no? Ya sabemos que Federico va a morir, ya lo sabemos. Sobre todo de noche, vean ustedes aquí una concatenación, un verso que termina en noche, el siguiente prácticamente inicia en noche, porque el de es una preposición, es una palabra que dentro del español no está llena de significado. Las palabras más importantes, recuerden que son los sustantivos y los verbos. Entonces aquí hay una concatenación, de noche hay muchas estrellas, todas dentro de un río, como una cinta junto a las ventanas de las casas llenas de pobres gentes. Aquí tenemos un símil, aquí tenemos pobre gente, porque recordemos, esto tiene un sentido y un significado, que Federico era un poeta muy amado por la clase baja, admirado por la clase alta por su talento, pero muy querido por la clase pobre porque era un hombre muy cercano. Entonces él iba por las calles, saludaba a la gente. Recordemos que además su padre, que era un hombre muy rico, tenía terrenos, entonces él era un muchacho muy sencillo, ¿ok? Aunque sí le gustaba la buena vida, como a todos, se vestía elegantemente, le gustaban las cosas finas, pero también era un hombre muy carismático. O sea, a eso se refiere, ¿no? Porque mucha gente lo conoció a él y se sigue conociendo como el poeta del pueblo. O sea, a eso se refiere cuando dice pobres gentes. Alguien se les ha muerto. ¿Quién? Evidentemente Federico García Lorca. Tal vez han perdido sus colocaciones en las oficinas. Aquí también está haciendo alusión a toda la tragedia de la guerra, cómo se pierden los trabajos, cómo se pierde la familia, cómo se pierde la vida, cómo se pierde la felicidad, ¿no? Entonces han perdido sus colocaciones en las oficinas, en los hospitales, en los ascensores, en las minas. Se han perdido sus trabajos en las oficinas, en los hospitales, en los ascensores, en las minas. Aquí hay una enumeración. Sufren los seres tercamente heridos. Y hay propósito y llanto en todas partes, un polisíndeto, obviamente porque hay llanto, porque hay guerra, porque hay muerte. Mientras las estrellas corren dentro de un río interminable, ¿podrá haber un río interminable? No, hay una hipérbole también aquí. Hay mucho llanto en las ventanas, es decir, este llanto es una metáfora de dolor, de sufrimiento, ¿okay? Porque mucha gente está muriendo. Los umbrales están gastados por el llanto. Vean ustedes cómo construye muy bien la epífora, o sea, repite la misma palabra al final de dos versos. Los umbrales están gastados por el llanto, las alcobas están mojadas por el llanto. Aquí está la epífora, claramente en la repetición de llanto, que llega en forma de ola a morder las alfombras. Y ahora vean cómo le habla directamente a Federico. Esto es un apóstrofe, es una figura retórica donde se le habla directamente a alguien dentro del poema. Ese alguien es Federico. Entonces, Federico, ¿ves? Que le habla directamente es el apóstrofe. Tú ves el mundo, las calles, el vinagre. Vean la enumeración, el mundo, las calles, el vinagre. El vinagre representa lo amargo, ¿no? Lo ácido de la vida, ¿no? Entonces, obviamente, lo amargo de la guerra. Las despedidas en las estaciones, nuevamente, cuando hay guerra, mucha gente se tiene que ir, abandonar España, y así pasó de hecho. La mayoría de los poetas que mencionó Neruda en su poema
Después de la muerte de Federico García Lorca tuvieron que salir huyendo de España. Entonces, las despedidas en las estaciones, cuando el humo levanta sus ruedas decisivas, o sea, mucha gente marchándose de España por la guerra, por la dictadura militar, hacia donde no hay nada sino algunas separaciones, piedras, vías férreas, una enumeración. Hay tanta gente haciendo preguntas por todas partes. Hay un hipérbole, ¿no? Porque ¿quién es la gente haciendo preguntas? Es la gente diciendo, ¿dónde está Federico? ¿Qué le pasó? ¿Quién lo mató? ¿No? Porque al día de hoy creo que no se tienen los nombres específicos de quién lo hizo. Se sabe que fue la guardia de Franco, sí se sabe que, porque se han encontrado los documentos, los publicó El País hace como 2 años, donde se especificaba que lo mataron por comunista y homosexual. Ya luego les expliqué que esa teoría después se cambió, porque se sabe que porque también había una disputa entre su familia y otra familia importante, y fue como un ajuste de cuentas, ¿no? Entonces, pero bueno, hay tanta gente haciendo preguntas, o sea, ¿dónde está Federico? ¿Qué le pasó? Hay el ciego sangriento y el iracundo y el desanimado. Aquí tenemos nuevamente la repetición de I, un polisíndeton. Y el miserable, el árbol de las uñas, el bandolero con la envidia a cuestas. Y aquí creo que cuando él dice y el miserable, se está refiriendo a las personas que lo asesinaron, que asesinaron a Federico. Así es la vida, Federico. Nuevamente viene el apóstrofo, le vuelve a hablar directamente al poeta. Aquí tienes las cosas que te puedo ofrecer, mi amistad de melancólico, varón varonil, ¿no? Aquí una derivación, ya sabes por ti mismo muchas cosas y otras irás sabiendo lentamente. Y esta es la Oda a Federico García Lorca. La métrica, si vemos, es un poema bastante extenso que se mueve en versos de 15, 14, 13, combina además versos de arte mayor con versos de arte menor. Recuerden que los versos de arte mayor tienen más de 8 sílabas y los versos de arte menor menos de 8. Aquí yo les dejo el documento con toda la métrica. Entonces combina versos de menos de 8 sílabas, versos de más de 8 sílabas. Tiene una rima sonante porque solamente riman las vocales. Recuerden que la rima ustedes la encuentran analizando la última palabra de cada verso, sola, comérmelos, enlutado, gritos. Vean ustedes que estas palabras no riman de manera consonántica, solamente de manera asonántica. ¿Okay? Y él combina magistralmente versos de arte mayor con versos de arte menor. Solamente voy a encontrar la métrica de una de las estrofas porque esto se aplicaría a todo el poema, que es bastante largo. Entonces, vean ustedes, separemos en sílabas métricas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sin alefa, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Recuerden que a la hora de separar en sílabas métricas tienen que tener en cuenta la sinalefa, que es que si una palabra termina en vocal, que aquí lo voy a poner, la siguiente inicia en vocal, en H muda o en I con sonido de vocal, se va a formar una sola sílaba métrica. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta. Y también que se tienen que fijar en la última palabra de cada verso. Porque si la palabra termina en una palabra aguda, para que la redundancia, pues si la palabra es aguda, si es aguda, aquí lo voy a poner. Si es aguda, le van a sumar una a la métrica. Si es grave, ¿okay? Va a quedar totalmente igual. Y si es esdrújula, ustedes le van a restar una a la métrica. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta a la hora de calcular la métrica a lo largo de todo el poema. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pero comérmelos es una palabra esdrújula, entonces al 15 ustedes le van a restar una. Por eso, si ustedes revisan toda la métrica, van a encontrar esto, ¿no? 15 menos 1 me quedan 14. ¿Por qué? Porque marítimo es palabra esdrújula. Por ejemplo, a ver, estos me dieron 14, 11, hay algunos versos de 17, hay, por ejemplo, estos de 5. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este, ok, lágrimas, palabra esdrújula, entonces, aunque me da 12 el conteo, le resto una y me queda en 11. Vamos a ver si hay otro verso donde me pasó esto. Por ejemplo, aquí, llega a regiones de triste esplendor. Como esplendor es palabra aguda, entonces recuerden que le tienen que sumar una al conteo. Por eso, aunque el conteo de la métrica me da 10,
yo le tengo que sumar una. Entonces me queda realmente en 11. Esto es muy importante porque ustedes si están en un examen, ¿okay? Sobre todo a niveles altos, ustedes pueden cometer el error de olvidarse de esto, de revisar la última palabra de cada verso, y eso sería un error y ahí perdería bastantes puntos porque es un error, sobre todo si están tomando un curso de poesía pues con toda el estricto rigor. Entonces hay que tener mucho ese cuidado en revisar todo esto. Por ejemplo, aquí llego yo con Oliverio, Nora. Vean que me da 11, pero como Nora, bueno, Nora, aquí le sumamos una y ahí vamos a ir, pues ya saben, ¿no? Por ejemplo, aquí, ven a que te corones, joven de la salud. Salud, entonces es una palabra aguda y le sumamos una al conteo métrico. Entonces aquí les dejo la métrica porque si me pongo a hacerla el video quedaría súper largo, ¿ok? Se los dejo para que ustedes lo descarguen, lo revisen. Y bueno, vamos a hacer un poquito el análisis de contenido ahora del poema. Evidentemente, pues este es un poema, es una oda, es un poema que pretende hacerle un tributo, un homenaje a Federico García Lorca, que fue un poeta importantísimo, uno de los mejores amigos de Pablo Neruda, un hombre muy cercano, conocido por muchos como el poeta del pueblo, un hombre además que tuvo una vida sentimental tumultuosa, ¿ok? Porque el tema de la homosexualidad en ese momento era algo que él no podía decir. De hecho, el mismo Pablo Neruda en uno de sus libros suprimió uno de los capítulos porque hablaba de la homosexualidad y de una de las parejas que había tenido Federico, entonces, que era menor que él. Y entonces él, pues, ahí disculpe que estoy como media así como agripada, pero no es COVID. Entonces, él hace alusión a eso y obviamente en la obra vemos claramente su admiración por Federico García Lorca, por su poesía, por su obra. Vemos cómo él utiliza todos los elementos de la poesía, como el caballo, como el azul, como el blanco, como el verde, que eran colores muy importantes para Federico García Lorca y él los pone en su propio poema. Y es una manera de rendirle tributo a este hombre que murió tan joven, que tenía tanto talento. Y yo siempre me pregunto, si hubiera muerto, imagínense, de 60 o de 80, más o menos la edad en que muere Tolstoy, pues cuánto no nos hubiera heredado. Entonces, evidentemente, pues el poema es una oda a este gran escritor español que murió de manera muy, muy, muy trágica. Me parece, además, que la oda está construida a través del uso de diferentes figuras retóricas o de pensamiento, que aquí se las dejé explicadas, pero son muchísimas. Tenemos epíteto, hipérbole, personificación, anáfora, derivación, polisíndeto. Entonces, hay un gran uso de figuras retóricas o de pensamiento que también refleja el estilo cuidado que tenía Pablo Neruda. Me llama mucho la atención también que fíjense cómo en el poema no hay una métrica perfecta, no todos los versos nos suman igual. Y eso es algo que refleja también que Neruda era un poeta que le gustaba experimentar con cosas diferentes. Recordemos que esa métrica perfecta era más propio del modernismo, también del siglo de oro español. Y obviamente, pues aquí Neruda está explorando métricas diferentes, ¿no? Combinan los versos de arte mayor, los versos de arte menor, y pues esto es algo que en su momento al menos era bastante novedoso y bastante disruptivo. Ahora, pues obviamente, la inmensa mayoría de los escritores ya no escriben con métrica perfecta, es decir, ya no todos los versos te dan 13 ni 12. Entonces, en ese sentido, pues vemos cómo él está explorando un estilo diferente. También recordemos que tiene una rima sonante. Y pues el poema es precioso, ¿no? Tiene muchísimo simbolismo, hay una clara alusión a que en la guerra nadie gana, todos pierden, a la muerte, a las coronas, a la tragedia que se está viviendo en España en ese momento. Y evidentemente pues todo esto también es una manera de hacer como un contexto histórico del momento coyuntural en que se produce la muerte de Federico García Lorca, que además fue, yo siento, el inicio del fin, en cierta forma, de la dictadura de Franco, no porque la dictadura no se extendiera muchos años después, sino porque generó un gran repudio mundial. Entonces, esto le hizo daño, obviamente, a la dictadura, que se asentaría durante todavía mucho tiempo, pero que evidentemente, pues con la muerte de este gran escritor, pues se empaló, o sea, se echó
muchísimo rechazo a nivel mundial. Bueno, y ese ha sido mi análisis de la oda a Federico García Lorca. Espero que les haya gustado, espero que haya quedado claro. Recuerden que a la hora de analizar un poema, ustedes tienen que leerlo, encontrar las figuras retóricas, analizar la métrica, la rima, hacer un análisis de contenido, ubicarse en qué momento ocurrió, qué hechos importantes pasaron para que ustedes puedan tener una interpretación acertada. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse a este canal, regálenme un like, compartan el link de este video en todas sus redes sociales. Vamos a tener una transmisión especial cuando lleguemos a los 30,000 suscriptores y pues los quiero mucho. Lo seguimos viendo y recuerden que les dejo el imprimible de la clase por si ustedes quieren descargarla y analizarla a profundidad. Suscríbanse, compartan y nos seguimos viendo. Bye bye.